Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional, con un tema que tiene perplejo al país, digamos confundido a algún sector, consternado y preocupado a otro sector y absolutamente aterrado a otro X de porcentaje de la población a raíz de una sentencia de la Corte Constitucional del jueves pasado, que se conoció por un comunicado de prensa, pero cuyo texto final todavía no ha sido divulgado, acerca de dos literales del acuerdo fundamental de paz logrado en La Habana y suscrito después en la ciudad de Bogotá. Porque la Corte ha puesto unas talanqueras, en opinión de algunos, ha dificultado el proceso de aquí en adelante, sobre todo en el trámite y discusión en el Congreso de la República, y la guerrilla se ha pronunciado de manera inmediata a través del jurista, uno de los juristas, Enrique Santiago, y también de los propios dirigentes de la guerrilla. Pero es que no es solamente la guerrilla, hasta Humberto de la Calle, en una entrevista de este domingo en el diario El Tiempo, dice que es algo profunda, es una equivocación profunda. Es un paso peligroso. Es extraordinariamente grave lo que hizo la Corte. Quedó en jaque el acuerdo de paz. Vendrán cascadas de modificaciones, agregó en esa entrevista, y él era el jefe del equipo negociador del gobierno en La Habana. Casi 5 años de conversaciones. Santiago, en una entrevista en Caracol Radio, dijo su primera reacción: el proceso queda congelado. Y esto va a tener unas consecuencias en el cronograma de lo que se llama el día D más 180 para terminar la dejación de armas, el desarme de la guerrilla. Y hasta ahora ya parece que incluso la dejación de armas se ha paralizado. Dicen algunos que con toda razón, porque el Estado no cumplió. Humberto de la Calle ha sostenido también que se faltó al deber ético, porque era un compromiso, es un compromiso, un acuerdo del Estado colombiano como un todo. Dos invitados para analizar lo que sigue de aquí en adelante y qué puede pasar con lo que falta de la implementación del acuerdo. El doctor Roy Barreras, médico, pero dice que sabe más de derecho que de abogacía, que de medicina, que es presidente del Congreso, negociador, uno de los negociadores en la fase final con las FARC. Dicen que su papel fue determinante, lo dice el propio gobierno, ahora lo es con el ELN. Y también el doctor Juan Manuel Charri, es un experto constitucionalista, graduado en España, también en Colombia, profesor universitario en la Universidad del Rosario desde el año de 1982, es el veedor del lector en el diario El Espectador, es columnista de prensa, ejerce la profesión de manera privada y es un constitucionalista permanentemente consultado por los medios. Senador, muy buenos días. Un saludo especial, Darío, a usted, al profesor Juan Manuel y a todos los televidentes de Entérate. Es un placer estar aquí. Pero no me mire como con, uy, este hombre por dónde va a ir. No. Si es que con semejante toro no hay torero que valga. Por favor, yo no soy de Miura. A ver, doctor Charri, usted sí está como muy sereno, muy tranquilo. He dicho, hombre, no es para tanto tampoco, en sus primeras declaraciones. Darío, televidentes, mil gracias por la invitación. Sí, yo soy de la tesis de que el tema no es tan grave. O sea, si lo pone uno en los términos en que se ve de primera mano, o sea, un Congreso que puede votar por partes y no en bloque, y que no tiene que pedirle autorización al gobierno para tramitar las leyes o las reformas constitucionales de implementación del acuerdo, pues dice uno es un Congreso que está cumpliendo con su función. Y en mi opinión podría incluso darle mayor legitimidad a las leyes y a los acuerdos que se produzcan. Pero si es exactamente como lo está indicando el doctor Charri, senador. No, Darío, el fallo de la Corte es supremamente grave. De ha hecho un daño enorme a la implementación del proceso de paz que ahora intentaremos corregir. Pero voy a decirle por qué. Digamos, ¿qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que hay en el fondo? Yo creo que los colombianos y en general la gente que está interesada en el proceso de paz de Colombia debe saber que de lo que se trata aquí es de unas fuerzas minoritarias, pero
ultrapoderosas que quieren hundir el proceso de paz, que quieren a toda costa evitar la comisión de la verdad, eso es lo que está en juego, le tienen miedo a la verdad y evitar la justicia transicional. Y para eso han echado mano de todo tipo de argumentos para poder impedir que se implemente la fase de verdad en favor de las víctimas. Lo que ocurrió en este episodio es que se abre una tronera, un espacio, no para mejorar las propuestas, no para ganar legitimidad, no para que el acuerdo quede mejor, es para sabotearlo. Usted verá la cascada de propuestas filibusteras que intentarán todas ellas echar a perder. Pero si el gobierno les puede decir que no a esas propuestas, no, se ya no, contra el espíritu del ya acuerdo. no les puede decir que no, Darío. Tendremos que derrotarlas voto a voto, artículo por artículo, en el Congreso. Es además sintomático que hay dos fuerzas políticas importantes ambas, el Centro Democrático y ahora Cambio Radical, que han manifestado serios reparos a el acuerdo de paz. No sorprende el Centro Democrático, que tiene legítimo derecho a oponerse, es el partido de oposición. A mí me sorprende el Partido Cambio Radical, que es de quien elegimos vicepresidente y que por supuesto es gobierno. Pero él en su momento tomó distancia e hizo también reparos a la parte de justicia transicional. Y ahora las harán más. No quiero, digamos, hacer de arúspice de desastres, pero ocurrirá una cascada de propuestas que tienen como objeto empantanar para dilatar la posibilidad de la justicia transicional. Pero si en esos votos de Cambio Radical realmente se pudieran aprobar algunas de esas modificaciones. No, a ver, ¿qué va a ocurrir? Ese es el problema en que estamos, pero habrá soluciones. Nosotros no vamos a dejar solos a los 6,5 millones de colombianos que nos acompañaron con el CIN y a la Esperanza de la Paz, y vamos a sacarla adelante y la vamos a implementar, y en ese sentido mi voz es de tranquilidad. Tendremos que hacer un esfuerzo mayor. Mañana mismo he citado a la Comisión de Paz del Congreso, donde están todos los partidos, Cámara y Senado, para establecer una estrategia que permita salvar este bache e impedir esa práctica filibustera de torpedear el proceso. Y lo vamos a hacer apelando a la ley y a la Constitución, a través de mecanismos simples pero eficaces, porque el Congreso no ha perdido la capacidad para votar en bloque si lo deciden así las mayorías, por ejemplo, y no ha perdido la posibilidad de exigir que las propuestas que se hagan sean, como la misma Corte lo ha dicho, propuestas para garantizar el cumplimiento de los acuerdos y no para sabotearlo. Pero no podemos ser ingenuos. Esa decisión de la Corte y lo que hay detrás y de quienes votaron no tiene como objeto mejorar los acuerdos, sino sabotearlos, pero no lo van a lograr. A ver, doctor Charri, el panorama que pinta el senador Roy Barrera es tenebroso. Sí, y digamos que en parte uno diría que explicable. Yo creo que el proceso de paz tiene una falencia desde su origen, que no me canso de repetir, y es que se enfocó como una política de gobierno, no de unidad nacional, y generó automáticamente una polarización y dividió a las fuerzas políticas y a la opinión, y terminó siendo un proceso impuesto por mayorías, digamos que mayorías estrechas. Entonces tenemos un esquema gobierno-oposición que no le ayuda al proceso. Pero demos un paso adicional. El propio acuerdo de paz aceptó que hubiera control de constitucionalidad para las normas que se expidieran. Y es previsible que no todas las decisiones dejen satisfechos a los contratantes. Este es el caso. La Corte está para eso y se aceptó. Y por supuesto, digamos que puede no dejar satisfechos al gobierno y a las FARC. Pero también seamos claros, teníamos un Congreso supremamente amarrado. Iniciativa gubernamental. No se puede modificar sin autorización del gobierno. Se tiene que votar en un solo paquete, reducido el procedimiento a la mitad. Pero votaciones, más que votaciones, discusión ha habido toda la que se ha querido. Y votaciones también, fíjese usted, Darío, a propósito de lo que dice el profesor Juan Manuel. Primero, debo decir, respeto total por el fallo de la Corte. Qué bueno que en Colombia hay instituciones fuertes y que hay equilibrio de poderes. Nosotros celebramos eso. La guerrilla se había comprometido a acatarla, el fallo de la Corte. Y así tiene que ser. Nosotros respetamos el fallo de la Corte. Dicho eso, solo una anotación sobre el antecedente constitucional en la Corte. Pareciera que fuese exótico el hecho de que pudiera votarse en bloque y por iniciativa gubernamental exclusiva.
No es cierto. Así se votan las leyes de presupuesto general de la nación. Entonces serían también inexequibles. Así se vota el plan de desarrollo, así se votan todos los tratados internacionales. Si esto no tenía nada de exótico. Y si se vota de esa manera para temas importantes pero menores como el presupuesto de cada año, ¿cómo no hacerlo cuando está en juego la paz, que significa vidas humanas y la posibilidad de un nuevo país a partir de la paz? Eso es lo que me parece, y lo que llama Humberto de la Calle con toda razón, un error ético enorme de la Corte. Ahora, eso en lo constitucional. En lo político, le voy a exponer una tesis que es personal, pero que es, digamos, en mi opinión, lo real. Hay una curiosidad que a ustedes, los periodistas, les ha llamado la atención. El presidente de la República, actuando de buena fe, privilegiando, como en su criterio debía ser, las dotes académicas de los ternados, escogió los dos magistrados que echaron a perder esta votación. Fueron de su terna. La una, que es una señora absolutamente prestigiosa, porque se declaró impedida, sin tener que declararse impedida, dicho sea de paso, porque ella no es autora de actos legislativos, sino de los decretos ley. Pero el otro, ternado por el presidente, votó en contra. ¿Qué votos recibió ese magistrado Bernal, que es un hombre docto, capaz y muy profesional? 29 votos, 20 completos del Centro Democrático, 9 en Bloque de Cambio Radical. Se sentó el primer día en su silla y el primer día votó que no. Siendo un hombre tan docto, no se tomó el trabajo siquiera de una semana para revisar el texto. ¿Quiénes fueron sus electores? ¿Qué les ofreció? ¿Cómo comprometió su voto? ¿Fue ese un voto político de compromiso con su elector? El elector es público, el demandante es Iván Duque, y comprometió su voto y votó públicamente por el doctor Bernal. Y el voto del doctor Bernal también fue público, porque terminó conociéndose cómo votaron todos. Allí hay por lo menos una curiosidad política que no debería jugar en un asunto tan importante como la esperanza de la paz de Colombia. Ella había hecho declaraciones además, pero ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional, académicas, en recintos académicos y cerrados, cuando el acuerdo estaba en discusión, en un sentido totalmente distinto al que dio a la hora de la votación en la Corte Constitucional. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional, la decisión de la Corte, las implicaciones hacia el futuro y lo que ha generado en la opinión pública de los sectores políticos. ¿Acaso no ha habido hasta ahora, doctor Charri, suficiente discusión en todas las sesiones del Congreso, como las hubo y las hay siempre, frente al presupuesto o el plan de desarrollo, para mencionar solamente otros casos, donde se podía votar en bloque y donde además la iniciativa tiene que correr por cuenta del Ejecutivo? ¿Cuál es la diferencia entre eso que ha explicado el senador Roy Barrera y usted? A ver, que tenemos por un lado un sistema presidencialista muy acentuado. Existe, por supuesto, ley de presupuesto, ley del plan, tratados internacionales que se aprueban en bloque, pero en mi opinión eso no es lo deseable, es la excepción. De hecho, la pérdida de iniciativa del gasto por parte del Congreso, en mi opinión, es uno de los recortes más drásticos que le hace el sistema a la rama legislativa. Y tenemos un gobierno que en últimas termina tomando las decisiones legislativas con el apoyo de las mayorías. Pero eso ha sucedido toda la vida. Claro. Pero por eso digo que no es lo deseable. Lo deseable es la regla, digamos, pues tampoco era deseable general, que la sentencia de la Corte fuera en ese sentido, que le diera más capacidades al Congreso. Pero por supuesto hay un espacio de discusión. Contraria a lo que se ha hecho en 40 años, porque el profesor Juan Manuel me da la razón cuando dice que es un procedimiento excepcional, digamos, el votar en bloque, y más excepcional aún el fast track. Claro que es un procedimiento extraordinario. Pero es que la Corte no avaló el fast track. Claro, avaló el fast track, lo recortó, pero lo que hay que decir, Darío, es que claro que es un procedimiento extraordinario para un hecho extraordinario que es parar una guerra. Es que no estamos hablando de aprobar una ley cualquiera. Pero además, usted también tiene razón en algo. No solamente hubo largas discusiones en lo que ya se aprobó, que afortunadamente está vigente. Son dos cosas fundamentales. 120 modificaciones solo en el Estatuto de la Oposición para poner algo que fue bajo mi responsabilidad. Nunca se pudo aprobar en 26 años. Gracias al Fast Track se aprobó y hubo 40 modificaciones aceptadas de todos los partidos, del Partido Verde, del Partido Conservador, del Partido Liberal, del Partido Cambio Radical. Claro que había discusión y claro que se mejoraban los proyectos. No era cierto que el Congreso fuera apenas un notario eunuco. Pero además, déjeme decirle una cosa más. La gente está, los televidentes, Darío, probablemente agotados con el tema de la paz.
porque la gente tiene la impresión de que la paz es solamente el desarme de unos tipos que hicieron mucho daño y eso ya pasó. No, la paz no es eso. Este es un país, lo decíamos fuera de cámaras, mirando algunas cifras, donde 50.000 personas de 50 millones, es decir, el 0.1% de la población tiene cada uno más de 3 millones de dólares. Es decir, es el segundo país más inequitativo de América Latina. Pero además es un país donde el Estado no está en el territorio. Este es un país huérfano de Estado, nunca ha estado en 200 años. La paz es la oportunidad de que el Estado llegue al territorio, llegue a las familias, las acompañe, haga justicia, haga equidad social. Y hay mucha gente que tiene intereses que no quiere que eso pase. Echar para atrás la paz, por ejemplo, sabotearla en el Congreso o hundirla en el 2018, hacerla trizas, como nos han anunciado. Pero es que el doctor Charles, es impedir esa posibilidad de la paz. Sabotaje, que la Corte hace una interpretación para darle más protagonismo y papel. Independencia y autonomía al Congreso, sin un gobierno que lo coapte diciéndole qué puede proponer como reforma o no. Es que aquí el argumento del senador es que hay intereses oscuros, digamos, es el argumento de que uno no ve y que digamos, intuye o conocen, pero la regla es que haya más democracia, más autonomía y más Congreso. Entonces, en mi opinión, eso no puede ser malo. Además, implica una contradicción. Los acuerdos, o el espíritu de los acuerdos, es que haya más democracia, respeto a la diferencia, participación de las minorías, espacio a la oposición. Y cuando se abre ese espacio en el Congreso, resulta que es indeseable y que se van a las armas de algo que supuestamente es irreversible. Entonces hay contradicciones implícitas. Nadie ha propuesto semejante tragedia de que vuelvan a las armas. Santrich habló de volver a las armas. Lo que nosotros hemos dicho es que tiene que haber tranquilidad y mesura porque se van a implementar los acuerdos. Pero también hay que decir que el Congreso venía cumpliendo con su deber, reitero, bajo este mecanismo extraordinario que se ha usado durante 40 años en otras leyes aún menos importantes que esta, y que esa apertura en la práctica, vuelvo a decirlo, no es para mejorar los acuerdos, pero usted lo verá, lo informará Caracol, lo informarán los medios. Las propuestas no van a ser propuestas para mejorar los acuerdos, sino para hacerlos trizas. Pero es especulación. No. Es la declaración. ¿Usted cree que va a suceder? Es la declaración del presidente honorario del Partido Centro Democrático, Fernando Londoño Hoyos, que dijo que ese papel había que volverlo trizas. Bueno, esa es una opinión de él, presidente honorario del Centro Democrático. Es el presidente honorario de ese partido. Pero Uribe eso no lo ha recibido, pero eso es otra discusión. A ver, ¿cuál es el temor que pueden tener el presidente Santos, que ha sido, como le toca, muy prudente, muy discreto en el tema y no se ha metido en esa discusión? Sí, a través de Juan Fernando Cristo, que tampoco lo ve tan grave. Si el gobierno tiene el control de las mayorías en el Congreso, ¿cuál es el temor? Quizás que va a haber un poco más de retraso en la expedición de los decretos leyes. Para empezar, Darío, eso de que el gobierno tiene el control de las mayorías cada vez es más relativo en el último año de gobierno y con el partido compañero de fórmula vicepresidencial anunciando a través del doctor Jorge Enrique Vélez que se va a oponer a buena parte, por ejemplo, a la reforma política necesaria para limpiar la política y sacarla del pantano clientelista. Entonces, por supuesto que no está muy claro eso de las mayorías. Pero lo segundo es que el gobierno mismo ha demorado la presentación de muchos de los proyectos de ley que nos tienen en esta circunstancia. ¿Cuál es el temor, dice usted? Muy simple. Hay un grupo de miles de hombres armados durante 50 años con fusiles que están ya concentrados cumpliendo con su palabra para desarmarse. A pesar de que el Ejecutivo no les ha cumplido en la implementación de todas las zonas. Y entonces, si usted le dice a esos hombres en las bases que corre riesgo la seguridad jurídica, por supuesto eso puede generar problemas muy serios. Comprensible. Y ese es el temor. Pero además yo pregunto una cosa, mucha gente ha aplaudido desde la oposición este fallo de la Corte. Yo me pregunto, ¿qué aplauden? ¿Que los militares que están en lista de espera para salir y volver a sus familias van a tener que demorarse más en la cárcel? ¿Qué aplauden? ¿Que las víctimas se van a demorar más en obtener la verdad sobre sus muertos, sobre sus desaparecidos, porque se va a demorar la comisión de la verdad? ¿Qué es lo que aplauden? Que esos 7.000 hombres que están listos para dejar las armas se demoren aún más en reintegrarse a la sociedad. Yo creo que no hay nada que aplaudir con este fallo, lo que hay es que corregirlo. Tiene tanto de largo como de ancho. Ya regresamos en un par de minuticos. Regresamos al último segmento. Doctor Charri, él lo visualiza de una manera, él está adentro, conoce a sus colegas, sabe cómo es la manija. Si esa dilación se diera por lo que él llama sabotaje de la ultraderecha y de un sector de la ultraderecha contra los acuerdos de paz, sería el acabose. Sí, pero el senador está en la briega política sufriendo la polarización que se vive, digamos, en la actualidad. Y creo que hay una hipersensibilidad en el tema. Pero yo creo que
el tema no es de afán, es que las cosas queden bien hechas. El tema no es de temores, es de que se puedan ventilar las cosas. Y más democracia no puede ser malo, Darío. Como le digo, es contradictorio con los propios acuerdos. Se quiere que la oposición se manifieste, que las minorías ¿Será que el Centro Democrático ahora sí va a participar en esas votaciones? Porque hasta ahora pues debería. Asiste a las deliberaciones. Usted verá que no Pues van a debería. votar. Deberían. No van a votar. Debería. No van a votar, se lo puedo Y asegurar. respetemos, digamos, el criterio de la Corte, que es un criterio de control de constitucionalidad que no puede medir los temores de la polarización política. Y tratemos de hacer una paz que supere esas diferencias de un gobierno que impone una decisión por mayorías a la oposición, que yo creo que es donde arranca el error. Concebir que una negociación gobierno-insurgencia tiene que cobijar... Pero volverlo trizas como ha prometido el exministro Londoño. Pero yo creo que de eso ya estamos lejos, porque mal que bien avanzó que el acuerdo se aprobara por acto legislativo que sirviera de referente de interpretación. Cabrán otras interpretaciones, pero es que no puede ser la dictadura del acuerdo gobierno-FARC que tienen que cumplir todos los poderes públicos. El Congreso debe tener un margen de decisión, un margen de interpretación, y la Corte también. ¿Son las reglas del juego de la democracia a las que se sometieron? Déjeme corregir una cosa en unos segundos. Por Aquí favor. no hay ninguna dictadura gobierno FARC, por favor. Para empezar, hubo 6,5 millones de colombianos que de corazón nos acompañaron con el CIE. No son ningunos dictadores. Quieren la paz para sus hijos, para las familias. Pero para avanzar aún más, este acuerdo de paz es una política de Pero Estado. acuérdate que hubo otros 6. Claro, Hubo más, no por el no. Claro, pero no se puede y no es hablar cumplir un de acuerdo una a rajatabla. dictadura, Para eso es el Pero Congreso. el acuerdo es una política de Estado, que además Yo no comparto esa está visión. depositado en Empezó Ginebra. a Esa es hacer otra una discusión. política de Estado Es con decir, el Congreso. este acuerdo es una política que compromete al Estado colombiano. Hace rato dejó de ser la paz de Juan Manuel Santos, debería ser la paz de todos los colombianos. También, y en eso estoy de acuerdo con usted, debería ser la paz de todos, también de quienes tenían temores, y esos temores Pero no lo es. no lo es. ¿Cuál es el camino para que esta paz, que se va a demorar en implementar con sus efectos positivos varios años, logre ser la paz de todos los colombianos? Esa es la gran pregunta. Pero ¿Cómo en el hacemos? Congreso, ¿qué va a suceder rápidamente, doctor Ruiz Barrera? Lo que va a suceder es que los partidos comprometidos con la paz han demostrado ese compromiso durante Disciplina. estos 4 años. Mire, los partidos políticos tienen grandes diferencias con el gobierno en muchos temas. Pero cuando usted revisa las votaciones, cuando se trata de la paz, la gente sabe que se trata de salvar vidas humanas. Se trata de cosas tan limpias y lindas como que la sala del hospital militar está vacía y antes estaba llena de policías heridos y mutilados. La gente sabe que si vota por la paz salva vidas, y eso se va a mantener y vamos a implementar los acuerdos de paz. Entonces, finalmente, la Corte procedió bien, unió a los No, la Corte partidos. generó un problema enorme que vamos a tener una gran dificultad para superar, pero aquí hay suficiente voluntad para defender esa paz en la que 6,5 millones de colombianos confían y esperan que sea realidad. La vamos a defender y Para la vamos a usted no va a ganar. haber un retraso significativo en la implementación de lo que falta. Va a haber retrasos, eso es inevitable, pero va a salir adelante. Y la guerrilla va a seguir. Así como hay gente metiéndole palos en la rueda, aquí hay gente lista a defender esa paz. ¿Y usted por qué está tan seguro de que de pronto el Centro Democrático cambia un poco de actitud ante la decisión de la Corte y que va a votar? Yo no estoy seguro de nada, pero pienso que lo deseable es que se supere el esquema gobierno-oposición, la polarización, y que se genere y se construya una política de unidad nacional que saque esto adelante sin estos sobresaltos y sin estos palos. Yo soy de la tesis de que al final vamos a tener un mare magnum jurídico tan grande que vamos a necesitar una constituyente para pasar por Eso encima es de lo que todas han estas dicho diferencias. coincidencialmente las FARC, el uribismo. Yo en eso estoy de acuerdo con las FARC y con el uribismo. ¿Eso es viable hacia el futuro? Hacia el futuro quizá, ahora es completamente impertinente, me parece que, es decir, no hay ni tiempo, ni margen de maniobra. Y hay elecciones generales. Elecciones, o sea, eso hubiese sido... esa puede que sea un escenario que ocurra en el futuro. Es decir, yo inclusive supongo que si entorpecen, por ejemplo, la reforma política, que no es un tema menor, porque la gente está hastiada de clientelismo y de pantano, Y de de compra y corrupción venta y de de votos. todo. Y para eso es la reforma, para eso la lista cerrada, todo este asunto. Si eso se entorpece, probablemente la primera cosa que haga el próximo gobierno, cualquiera que él sea convocar una Es constituyente. que para allá vamos porque La el mare reforma de la magnum va a justicia ser solo se enorme. podría hacer así, por ejemplo. Bueno, en eso ya por lo menos estamos de acuerdo, se ha acabado el tiempo, lamentablemente vendrán más programas sobre la marcha, porque esto ya va a ser un tema que definitivamente se mete en la discusión política de las campañas, que se debería retrasar, pero que ya, por la fuerza de los hechos en civil, ya prácticamente empezó. Señores, muchas gracias. Muchas gracias, Darío, muchas gracias a los televidentes.
Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol y también puede escribirnos a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com.co y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.